Es en Hebreos capítulo 9, el mensaje que corresponde a esta serie. Sin embargo, de este capítulo 9 estaremos abordando solo 3 versículos: 12, 13 y 14 de Hebreos. Son los pasajes, porque considero que desde los primeros versículos el autor reitera el tema del sacerdocio de Cristo, el oficio de Cristo como sacerdote. Y creo que estos 3 versículos son como la esencia de lo que él trata en el capítulo 9. Dice así: Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Es verdad que la sangre de los toros y chivos y las cenizas de la becerra que se quema en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha. Y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Hebreos 9, 12 al 14. El autor hace referencia a los ritos y sacrificios bajo la ley de Moisés que se efectuaron primeramente en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Había, si mal no recuerdo, 5 tipos de sacrificios. Y el sacrificio para el perdón de pecados era llamado holocausto, pues todo el animal era ofrecido quemado sobre el altar. Y había una ceremonia donde el sacerdote rociaba con la sangre al oferente, pero también entonces rociaba en el día de la expiación, una vez al año, cuando entraba al lugar santísimo, la tapa llamada propiciatorio. Propiciar es una palabra que significa cubrir. La sangre de los animales cubría ante los ojos de Dios el pecado, mas no lo borraba ni lo quitaba. Era un acto ceremonial, preparándose Dios un mejor sacrificio, porque la sangre de Cristo quita el pecado del mundo, no lo cubre, no es un acto ceremonial. Llamo la atención de ustedes, apreciados hermanos y amigos, Hebreos 9:14, donde el autor dice: pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestras conciencias. La sangre de los animales cubría y era un acto ceremonial.
había purificación externa, pero no se le quitaba el peso de conciencia, de culpabilidad del pecador. En la mañana de hoy, nuestro tema se va a centrar en nuestra conciencia. La sangre de Cristo nos limpia toda culpabilidad. Es interesante que todos lidiamos con sentimientos de culpa. Cuando hay un pecado de inmoralidad sexual, hay un sentimiento de culpa. Cuando hay errores como padre, en nuestra labor como padres, hay sentimiento de culpa. Y así, por todas las cosas que cometamos, hay sentimiento de culpa. ¿Cómo manejar y cómo quitar y cómo curar esos sentimientos de culpa? La sangre de Cristo tiene poder. Miren, la idea central es que la sangre de Cristo es mejor que la de los sacrificios de animales, porque ella limpia la conciencia de todo sentimiento de culpa. Basados en Hebreos 9:14, donde dice: y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte. Su sangre limpia nuestras conciencias. Ahondemos un poquito sobre este tema, la conciencia. La conciencia es parte de la imagen y semejanza de Dios con la que fuimos hechos. Pero la conciencia ha sido afectada por el pecado. Noten esto. Dios nos creó y nos dio eso que llamamos conciencia. Con conocimiento podría traducirse o definirse literal o textualmente la palabra conciencia. Con conocimiento. Toda persona nace con el conocimiento del bien y del mal, lo básico, lo fundamental. Sin embargo, el pecado ha afectado la conciencia y ella no es confiable. Si nuestra conciencia no nos reprende, la garantía de que estamos bien con Dios nos la da su santa palabra, no la voz de la conciencia. Las sagradas escrituras son infalibles. Y lo que me da la garantía de que de verdad estoy bien, no es como yo me sienta. Porque la conciencia, no siendo confiable, algunas veces me puede decir que estoy bien, pero las sagradas escrituras dicen lo contrario. Debo asegurar mi conciencia con lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, la conciencia es juez, fiscal, testigo y verdugo. La conciencia es la facultad del hombre que evalúa, juzga, defiende, castiga, recompensa nuestras acciones y pensamientos. Miren ustedes todas las funciones de eso que llamamos conciencia. Podemos tener una conciencia buena. Hechos 23:1, Primera de Timoteo 1:5 y 19. Pablo, por ejemplo, cuando perseguía a los cristianos y los encarcelaba, ¿cómo se sentía? ¿Qué dice él en su relato de su testimonio? ¿Cómo se sentía persiguiendo a los cristianos y consintiendo en que se les torturara por la fe en Cristo? Él creía que estaba rindiendo culto a Dios. Él se sentía bien, con mi limpia conciencia. Dice él, podemos decir que tenemos una conciencia limpia, mala, corrupta, débil, cauterizada. Cuando el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo capítulo 2 dice que
algunos apostatarán de la fe, teniendo la conciencia cauterizada. El pecado cauteriza y nos vuelve insensibles y nuestra conciencia se queda dormida. Por ahí escuché una anécdota muy interesante. Estaba este hombre durmiendo en su casa y el perro que tenía empezó a ladrar, pero él estaba tan cansado y con tanto sueño que no tenía la menor intención de levantarse, y el perro siguió ladrando y agarró lo que encontró, le dio un golpe duro al perro. El perro gritó y se quedó en silencio. En la mañana se dio cuenta que habían entrado a robar y su perro le estaba advirtiendo del peligro. Es la conciencia cuando nosotros la acallamos. La conciencia, su origen, el punto de vista psicológico. Miren esto es importante, especialmente hoy que se está hablando de la instrucción a los niños sobre el sexo o la preferencia sexual. Punto de vista psicológico respecto a la conciencia, es producto de lo que acontece a nuestro alrededor. Noten esto. Es producto de lo que acontece a nuestro alrededor. Punto de vista psiquiátrico, la conciencia se produce dentro de nosotros como resultado de las normas que recibimos en nuestra crianza. Objetamos estos dos argumentos que son falsos. Y les voy a decir por qué. Miren, parejas de homosexuales han criado niños. Y estos niños se han criado en un hogar donde los dos, sus padres, son dos mujeres, por ejemplo. Pero estos niños al crecer, al llegar a la edad adulta, han hablado y han dicho: siempre sentí que esa forma de vida de mis padres no era normal. En mis adentros yo no tenía ninguna explicación, pero yo sabía que eso no estaba bien. Dios ha sembrado el conocimiento del bien y del mal en nosotros. La conciencia no es producto de las normas de nuestros padres. Nuestros padres nos pueden decir que robar es bueno. Tomar lo que no nos pertenece es bueno, pero en el fondo sabemos que no lo es. Y podemos criarnos y levantarnos en un hogar donde no se enseñan valores. Y por el contrario, se nos dice que esto, que está mal ante Dios, está bien. En el fondo todos sabemos que eso no está bien. Eso se llama conciencia. La conciencia es producto del Creador. Dios nos hizo con ese conocimiento del bien y del mal. La conciencia y el triángulo básico de la vida consciente del ser humano. Yo tengo una mente para pensar, Dios me hizo así. Un corazón para sentir, ahí entra la conciencia. Y una voluntad para decidir. Ese soy yo. Dios me hizo así. Eso lo dice la Biblia. Y esto es lo que me diferencia de los animales. Soy hecho a imagen y semejanza de Dios. El apóstol Pablo escribió: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Fíjense, Pablo va a dar una declaración y él dice que él ama a la nación de Israel y él desea que la nación de Israel se salve. Y él dice: verdad digo en Cristo, no miento,
Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mire, cita testigos de lo que está diciendo. Y él habla de su conciencia. En el Espíritu Santo, iluminada, restaurada por el Espíritu Santo cuando venimos a los pies de Cristo. Luego dice Pablo en Romanos, en 2 de Corintios 2, capítulo 1, versículo 12. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12. Miren, este versículo es poderoso, particularmente a este tema que estamos hablando de la conciencia. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Pablo cita como testigo y dice que nuestra gloria es el testimonio de nuestra conciencia. Recuerden que cuando venimos a los pies de Cristo, esa conciencia corrompida, cauterizada, el Espíritu Santo la transforma y la restaura. Y Pablo dice, nuestra gloria es el testimonio de nuestra conciencia. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Mateo 27, 3 al 5. La conciencia no lo dejó en paz. Judas sentía que esas monedas le quemaban no solo las manos, sino el alma y el corazón. Judas sintió un peso al ver que el santo, el justo, el maestro, era condenado a la muerte por causa de él, que él lo traicionó. No pudo con su conciencia. ¿Y qué hizo? Se ahorcó. Vemos ahí la conciencia en acción. Quiero compartir con ustedes este poema que fue escrito hace un poco más de 200 años por un poeta español. Este poeta de apellido, creo que es Núñez de Arce, el poeta Núñez de Arce, él no componía todo tipo de poemas, él era muy exquisito, muy refinado. Yo creo que este poema, en su estilo, escrito en décima, va a gustar mucho, especialmente a algunos que yo sé que les gustan las décimas. Puedo ver a alguien por acá. El poema se titula El Vértigo. Y el poema habla de un hombre que se llama Don Juan de Tavares. Este hombre es descrito por el poeta de esta forma. Mire cómo lo describe: de condición dura y torva. Esa palabra es una palabra portuguesa, tuve que investigar qué significa, y esta palabra habla de un rostro aterrorizante. De condición dura y torva, no acierta a vivir en paz, y como incendio voraz destruye cuanto le estorba. Todo a su paso se encorva, la súplica le exaspera, goza en la matanza fiera, y con el botín del robo vuelve como hambriento lobo a su infame madriguera. El rey, según el poeta, el rey le había dado a este señor, don Juan de Tavares, muchas tierras para que él gobernara. Él era un señor feudal.
pero no estaba conforme con lo que el rey le había provisto, sino que él era infame, tal y como lo describe aquí el poeta. Una noche, porque el poeta dice que este don Juan de Tavares tenía preso en un calabozo a un hermano suyo. Don Juan tenía preso a su hermano Luis. Y el poeta no dice la razón por la que lo tiene don Juan preso en un calabozo a su hermano Luis. Una noche, don Juan de Tavares decide terminar con el encierro de su hermano Luis. Lo saca del calabozo y lo lleva afuera para retarlo a batirse en duelo. Y le entrega una espada. Pero su hermano Luis no quiere mancharse con las manos con la sangre de su propio hermano. Así que le dice esto el hermano Luis le dice a su hermano: hieres si intentas herir, el golpe aguardo sereno, y yo en cambio te condeno al suplicio de vivir. ¿A dónde podrás huir que no te alcance el castigo? Buscarás en vano abrigo, otros climas y otras playas, mas donde quiera que vayas, irá tu crimen contigo. El poeta continúa diciendo: don Juan vacila un instante, con su conciencia batalla, pero al fin la envidia estalla, más soberbia y más pujante. Imbécil, recoge el guante, dice con áspero tono, y arrastrado por su encono contra el desdichado sierra, que cae exánime en tierra, exclamando: te perdono. Entonces el poeta, cuando ve que su hermano Luis no quiere batirse en duelo, porque le dice: no voy a matarte, el don Juan de Tavares le entierra la espada a su hermano, y su hermano muere, diciendo: te perdono. Consumado el crimen, don Juan intenta huir. El poeta dice esto: corre, corre y corre en vano, porque cuanto más avanza, más cerca a mirar alcanza el cadáver de su hermano. Nada su pavor mitiga, y su marcha abrumadora se prolonga hora tras hora sin ceder a la fatiga. Su propio crimen le hostiga con creciente frenesí, hasta que fuera de sí, crispado, lívido, yerto, se desploma junto al muerto, gritando: infeliz de mí. Huyó, pero su conciencia no lo dejó tranquilo y muere. El poeta concluye con esta lección. Este es el mensaje que el poeta transmite en su poema El Vértigo. Conciencia nunca dormida, mudo y pertinaz testigo, que no dejas sin castigo ningún crimen en la vida. La ley calla, el mundo olvida, mas ¿quién sacude tu yugo? Al sumo hacedor le plugo que a solas con el pecado fueses tú para el culpado, delator, juez y verdugo. La conciencia, delator, juez y verdugo. Una de las mayores bendiciones para el que ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu es sentir la paz de Dios. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo tiene poder para remover el pecado en nuestras vidas, y no solamente remover el pecado, sino también quitarnos el sentimiento de culpa.
El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, él habla de la confesión de pecados. Él dice, si confesamos nuestros pecados, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Miren, Dios hace dos cosas con nuestro pecado. Primero, nos absuelve. Hay una declaración, te perdono. Pero Él hace algo más. Nos quita el sentimiento de culpa. Fíjense, cuando nos ofendemos unos a otros, podemos hacer una declaración de decir, yo te perdono. Pero yo no puedo quitar el sentimiento de culpa en el otro, ni en mí. Solo Dios lo hace. Por eso es maravilloso la obra que hace Cristo por nosotros. Nos limpia, nos da la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz que da el príncipe de paz reinando en nuestros corazones, tranquilidad y calma en medio de la tormenta. Y siempre me llama la atención el relato del evangelio cuando va la barca con los discípulos en medio del mar de Galilea. Se desata la tempestad. ¿Y qué va haciendo el maestro? Dice que va durmiendo recostado en un cabezal. El cabezal, si mal no recuerdo, era como un rollo de soga. Algo duro. ¿Cómo puede uno dormir en medio de una tormenta? ¿Cómo puede alguien dormir recostado en algo tan duro? Siempre me ha llamado la atención ese relato del evangelio. Y los discípulos lo despiertan. Maestro, perecemos. Y el maestro, que es príncipe de paz, está tranquilo. ¿No puede Él poner paz en nuestro corazón en medio de la tormenta? ¿No puede Él darnos la tranquilidad en medio de nuestras dificultades? ¿No puede? Si la sangre de los animales y de los becerros limpiaban y purificaban, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La sangre de Cristo tiene poder. Primera de Pedro 3:21 dice así: la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Nueva versión internacional. La Reina Valera dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo, escuchen bien en esto, el bautismo en agua para la persona que quiere rendir su vida a Cristo es perdón de pecados, nos limpia y también nos da una conciencia santificada, y de allí nuestra conciencia es mantenerse pura y limpia de ahí en adelante para servir a Dios. Es la aspiración de una buena conciencia. A partir del momento en que somos limpios con la sangre de Cristo cuando nos bautizamos, nuestro anhelo es estar bien con Dios. ¿Es o no es esa la aspiración del hombre y la mujer de Dios? Quiero vivir bien con Dios. No quiero volver al pecado, a enlodarme. Yo quiero estar bien con Dios. Aspiro a tener una conciencia limpia, que no haya remordimientos. Quiero seguir al Señor. Quiero honrar a Dios.